Buenas tardes a todos, este es Pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento, trayéndote otra vez la palabra de Dios en transmisión a través del YouTube. Y hoy en día vamos a continuar con nuestra serie de tópicos que hemos estado hablando en respecto de buscar primeramente el reino de Dios, restableciendo prioridades espirituales. Y la primera vez habíamos hablado en esta serie en respecto a la importancia de la oración. La segunda vez fue en respecto a la lectura bíblica diaria. Hoy estamos en parte 3 de esta serie. La serie se llama otra vez, es titulado Buscad primeramente, restableciendo prioridades espirituales. Y lo que vamos a hablar hoy es en respecto al tópico de los diezmos. Entonces este sermón lo voy a titular 6 razones básicas por la cual yo diezmo. 6 razones básicas por la cual yo diezmo. Ya que el tópico va a ser enfocado en los diezmos. No estaremos hablando hoy en respecto a las ofrendas. El enfoque de hoy es los diezmos, ya que esta es una prioridad espiritual que los cristianos deben estar haciendo en sus vidas. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de San Mateo capítulo 6 verso 21. Vamos a leer de la versión Reina Valera. Mientras que estás tornando en tu Biblia a encontrar Mateo 6:21, quiero recordarles, si acaso no has hecho una oración todavía pidiéndole a Dios que te abriera la mente, el entendimiento y el corazón para recibir la palabra de hoy, te recomiendo ponga en pausa a este video en este momento y habla con Dios primeramente pidiéndole que te dé entendimiento, sabiduría y un corazón y mente abierta para recibir la instrucción de la palabra de Dios, para que tú entiendas lo que Dios estuviera hablándote a través de este sermón. Y luego cuando hayas terminado de orar, comience de nuevo con este sermón para que puedas escuchar y entender mejor con un corazón y una mente abierta a la palabra de Dios. Nuestro texto principal hoy es Mateo 6:21, donde Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Una vez más, Jesús dijo aquí, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Como un texto apoyador también quiero que leamos a Mateo capítulo 23, verso 23. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Este es San Mateo capítulo 23, verso 23. Leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Nota lo que Jesucristo habla aquí en este verso específicamente, hablando de los diezmos. Jesús, al contrario de lo que mucha gente tacaña quisiera que fuera de las situaciones, Jesús sí habló en respecto a los diezmos. Y aquí él le dice a los fariseos y a los maestros religiosos, los escribas, él les llamó hipócritas, no porque estaban diezmando. Quiero que lean otra vez lo que dice aquí este verso. Dice, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Nota lo que dice el fin de este verso. Yo puse un subrayado aquí para que se enfoque en esta parte en el verso donde Jesús dijo, es cierto que deben diezmar,
pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Te das cuenta? Jesús dijo, es cierto que deben diezmar. Para un tópico como este tópico de los diezmos, probablemente muchos de ustedes pensaron que quizás yo iba a usar como mi texto principal el libro de Malaquías capítulo 3. Yo sé que Malaquías 3 es un capítulo muy conocido y famoso en respecto a hablar de los diezmos, en respecto particular a los versos 8, 9 y 10. Pero yo he escogido como mis textos principales hoy las palabras de Jesucristo mismo desde el Nuevo Testamento. A pesar que obviamente voy a hacer referencia a estas palabras famosas de Dios en el libro de Malaquías 3 más tarde en esta lección de hoy, pero quería comenzar con las palabras de Jesús para que vieran ustedes lo que Jesús habló en respecto de los diezmos. Yo creo que es crítico notar en el principio de esta lección de que si eres una persona fácilmente ofendida o molesto o sensitivo al tópico del dinero en respecto a la iglesia, como hay mucha gente que cada vez que escuchan el tópico de dinero o que oyen el tópico de diezmos y ofrendas, en particularmente cuando se trata de la iglesia, se ofenden, se ponen bravos, se ponen muy molestos y tienen ellos dificultad pensar de que la Biblia hablara en respecto a algo tan importante como el dinero. Pero yo creo que si eso eres tú, si ese es tu caso, si eso es la situación, que tú te ofendes tan fácilmente al escuchar algo como esto, tú no estás listo todavía para escuchar un sermón como el de hoy. Porque la razón por la cual es que tienes un problema espiritual muy profundo, más profundo, de la cual necesitas arreglar en oración y arreglar cuentas con Dios. Antes de que consideres a entrar en un tópico tan importante como los diezmos. Porque Jesús dijo, donde está tu tesoro, donde está tu tesoro o tu dinero, ahí también está tu corazón. Y si tú eres fácilmente ofendido cuando se trata de la plática del dinero y lo que la palabra de Dios habla en respecto de qué hacer con tu dinero y dónde darlo, es porque te falta madurez en las cosas de Dios y necesitas tomar tiempo apropiado para madurar en tu caminar con Dios y arrepentirte de tu tacañería, de tu avaricia, de tu amor al dinero o cualquier otro problema interno espiritual que tuvieras que te estuviera causando enojarte o ofenderte en respecto al dar dinero por causa de la obra de Dios sobre esta tierra. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos un dicho muy popular que decimos que votamos con nuestros dólares, y eso es frecuentemente la verdad. Estamos libres, por lo general en este país, de poder ignorar cualquier negocio con la cual tenemos un desacuerdo, y estamos libres por general poder gastar nuestro dinero como queremos. Y si no nos gusta lo que un negocio o una empresa en particular está vendiendo o ofreciendo, no tenemos que darles nuestro dinero. No estamos obligados a ir a comprar en esas tiendas. Por ejemplo, si acaso no me gusta lo que Walmart está vendiendo, puedo ir a Costco. Si no me gusta lo que Publix está vendiendo, puedo ir a Winn-Dixie. Tenemos opciones y no estamos obligados a tener que apoyar un negocio si no estamos de acuerdo con apoyar ese negocio. Solo, como dice el dicho, votamos con nuestros dólares con llevar nuestro dinero a otra tienda. Pero como Jesús enseñó
que donde está tu dinero o tu tesoro, que ahí también estaría tu corazón. Entonces cada vez que tú diezmas o cada vez que no diezmas a tu iglesia y a la obra de Dios sobre esta tierra, tú estás votando con tus dólares en respecto a apoyar o no apoyar a esa obra. Entonces vemos que el diezmo no solamente es algo de la cual se trata de obediencia a Dios y a su palabra, es un asunto no solamente de obediencia, pero porque el propósito del diezmo, uno de los propósitos más grandes del diezmo es para apoyar financieramente a la obra de Dios aquí en esta tierra y al ministerio. Pero también los diezmos se tratan como un asunto de sumisión, un asunto de respeto, un asunto de amor, un asunto de gratitud y un asunto de confianza. Si acaso tú estuvieras faltando en cualquier de estas áreas en tu vida, es entendido por qué el diezmar. Diezmar significa dar el 10% de tu ingreso. Es entendido por qué el diezmar sería un gran problema por ti. Porque si no eres obediente, si no eres sumiso, si no tienes respeto para Dios y el ministerio, si no amas a Dios y al ministerio, si no tienes confianza en Dios y su provisión, por supuesto es entendido por qué tú luchas con el diezmar, el dar el 10% de tu ingreso. Eso es la definición más básica de qué es el diezmar. Diezmar viene de la palabra raíz que tiene que ver con el número 10, la décima parte, que significa 10%. Entonces, cuando tú recibes pago discrecionario, 10% de tu ingreso es diezmo que pertenece a nuestro Dios. Pero cuando tú ya hayas arreglado estos asuntos o problemas en tu vida espiritual con Dios, en tu caminar con Dios, luego el diezmar llega a ser natural y algo habitual o algo por costumbre por ti y tu familia. Entonces vamos a explorar estas ideas más en este sermón para ayudarte a entender este tópico mejor y con la esperanza de clarificar cualquier malentendido que tuvieras o cualquier vacilación que tuvieras en respecto al diezmar. Entonces van a haber 6 puntos que quiero cubrir hoy, 6 puntos básicos o 6 razones básicos por la cual yo diezmo y por la cual los cristianos deben diezmar. Debemos hablar en respecto de machucar o aplastar o matar lo que llaman insectos espirituales que te impidan al diezmar. Cuando hablo en respecto a machacar o aplastar o matar estos insectos espirituales, estas excusas, estos pretextos, viene de términos tecnológicos útiles hoy en día. Por ejemplo, cuando se habla de que hay un problema con una computadora o una aplicación de teléfono que no está funcionando apropiadamente, frecuentemente los técnicos dicen hay que arreglar los insectos o los bichos que están causando que esto no afecta como debe estar afectando para que se funcione apropiadamente. Y cuando ellos arreglan los problemas, luego dicen ya hemos arreglado los insectos o los bichos que tenía la aplicación. No es porque son insectos literalmente en el término, pero es simplemente frases técnicas modernas, frases vernaculares que se usan hoy en día, y quiero usarlos en respecto para ayudarte a entender este tópico del diezmar, porque hay ciertos insectos espirituales, ciertas excusas, ciertos pretextos, impedimentos que necesitan ser arreglados en tu vida si vas a poder diezmar consistentemente y correctamente. Ya cuando se haya arreglado estos insectos espirituales, ya el diezmar será natural por ti y por tu familia. En la introducción de esta lección dije que el diezmar no es solamente un asunto de obediencia a la palabra de Dios,
por causa de apoyar económicamente a su ministerio aquí en la tierra. Pero también te dije que es un asunto de sumisión, asunto de respeto, asunto de amor, asunto de gratitud y asunto de confianza. Estos son los 6 puntos que vamos a hablar hoy en esta lección. Y cuando hablamos de estos asuntos, tenemos la esperanza que si acaso estuvieras luchando con esto, puedes aplastar, machacar, matar estos insectos o excusas y así poder llegar al camino de correctamente y consistentemente diezmar en tu vida también. Entonces vamos con número 1. Punto número 1. El diezmar es un asunto de obediencia. El diezmar es un asunto de obediencia. Como cristianos, cuando la palabra de Dios nos instruye a que se haga algo, simplemente lo hacemos, lo obedecemos, somos obedientes a lo que nos dice. Cuando se trata de obediencia a la Biblia, Dios no nos pregunta cuál es nuestra opinión, qué son nuestras sugerencias, cómo nos sentimos en respecto a lo que dijo. Así no funciona. Cuando se trata de obediencia a la palabra de Dios, Dios simplemente manda, dicta, da el mandamiento y uno que es creyente lo sigue, lo hace, lo obedece. Entonces, simplemente actuamos en obediencia porque servimos al Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos un pasaje en las Escrituras, por ejemplo, como lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 10, en la versión Nueva Traducción Viviente, en la primera parte del verso dice, Dios dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lees en la versión Reina Valera, dice, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, pero como el español de la Nueva Traducción Viviente es un poco más claro, te lo leo, que dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Dios mandó que se le debería traer a su casa los diezmos, todos los diezmos. En este aspecto no importa que Dios haya prometido maravillosas bendiciones como resultado de obedecer sus mandamientos, a pesar que estamos agradecidos que Él dio promesas proféticas y el hecho de que Él bendice a la obediencia. Sabemos que Él promete que si obedeces este pasaje, Él abriría las ventanas del cielo y derramaría una bendición para que te sobreabunda. Claro, esa es una promesa que está escrito y agradecemos a Dios por bendecirnos de esa forma. Pero como cristianos no estamos mirando obedecer nada más si hay una bendición o alguna recompensa por tenerlo, no. El cristiano lo que miró ahí es que hay un mandamiento de traer los diezmos a la casa de Dios, al templo del Señor, y reactuamos según nuestra obediencia o a través de obediencia. Cuando leemos un pasaje como Mateo capítulo 23, verso 23, donde Jesús dijo en la Nueva Traducción Viviente, ahí Él dijo, es cierto que deben diezmar. Jesús dijo, es cierto que deben diezmar. Para un cristiano obediente, ese es el fin de la discusión. No hay ninguna razón para ni siquiera seguir discutiendo si se debe hacer o no, porque tenemos clara instrucción de nuestro Señor Jesucristo en respecto al asunto del diezmo. Pero para aquellas personas que quieren hacer el argumento de la versión Reina Valera, leamos lo que dice ahí para que podamos también clarificar las palabras de Jesús. En San Mateo capítulo 23, verso 23, versión Reina Valera, Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora nota lo que dice esta próxima parte del pasaje. Aquí dice el Señor, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra vez Jesús dijo,
diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y en el fin dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Te das cuenta que Jesús no está condenando a los fariseos por diezmar? Al contrario, Jesucristo les dijo que no hubieran dejado de hacer el otro, que no deberían o que no deberían parar de diezmar, que no deberían cesar de diezmar, que dice o significa que están supuestos diezmar. En otras palabras, Jesús en San Mateo 23:23 confirma el acto del diezmar con este pasaje de escritura. Entonces, para todos ustedes que han anhelado de que existiera un verso donde Jesús condenara el diezmar para que no tuvieras que diezmar, buena suerte en buscar un verso, porque no solamente no se halla, ni siquiera podrías usar este verso, porque aquí él lo confirma que se debe hacer. Entonces a mí me parece muy interesante de que como acto de obediencia, como asunto de obedecer, Jesús dijo que hasta los fariseos y hasta los escribas eran cuidadosos para pagar sus diezmos de menta, eneldo o comino. En otras palabras, Jesús se dio cuenta y notó el hecho y verdad de que hasta ellos tenían cuidado de pagar sus diezmos de cualquiera forma o ingreso que recibían, de cualquiera fuente de ingreso. No importaba si era un ingreso de menta, un ingreso de eneldo, un ingreso de comino, si era un ingreso discrecionario, ellos tenían cuidado para pagar el diezmo de ese ingreso. Ellos no eran las clases de personas que estaban buscando en qué formas no tienen que diezmar, como muchos cristianos hoy en día lo hacen. Pastor, ¿será que tengo que diezmar de esto? ¿Será que tengo que diezmar del otro? ¿Será que tengo... Si tanto estás en aflicción del diezmar, tu problema es el amor al dinero. Porque nunca puedes fallar dando a Dios. Y para ser muy simple, antes de seguir con esta lección, para saber si se diezma en algún ingreso o no, te das cuenta que ellos recibieron diezmos de aún aquí, en este caso, en aquel tiempo, del eneldo, la menta, el comino. Como era un ingreso discrecionario, o sea, ya no era un ingreso designado específicamente por una causa, no tenía designación apropiada de anticipación. Por ejemplo, no era que esa menta pertenecía a Mengano de tal y tenían que dárselo a él, o que el comino ya había sido comprado por Mengano de tal y tenían que ellos darle al Mengano. No, era ingreso discrecionario. Ellos tenían la disponibilidad de hacer lo que querían con ese ingreso, por la cual era considerado algo sobre la cual se tenía que diezmar. Entonces, cuando tu patrón te paga, cuando tú recibes dinero de ingreso por algún trabajo que hayas hecho, ese dinero es considerado ingreso discrecionario sobre la cual se debe diezmar. Ahora, si alguien te dijera, te voy a dar $1,000 específicamente para pagar tu renta, eso ya no es dinero discrecionario porque fue designado de anticipación cuando te lo dieron con condiciones para pagar la renta. O digamos, por ejemplo, que alguien te haya dicho, mire, me doy cuenta que necesitas zapatos nuevos y te voy a regalar $100 para que vayas a la tienda a comprar zapatos nuevos, y que estos $100 son específicamente para que compres esos zapatos que necesitas. Entonces ese dinero no es discrecionario porque ya fue designado con un propósito en anticipación para comprar zapatos. Pero cuando tu patrón te dice, ok, mira, aquí está tu cheque o aquí está tu efectivo, no importa cómo te pagara tu patrón, cuando te haya dado tu ingreso y salario y recompensa por tu trabajo, 10% de eso pertenece a Dios.
como un diezmo. Algunos dirán, ¿y qué pasa si alguien me regalara dinero así de casualidad porque me querían bendecir? Dijeron, mira, mengano de tal, es que quiero bendecirte aquí hay $50, que Dios te bendiga, que te sirva de uso para lo que tú quieras. ¿Tengo que diezmar de eso? La respuesta es fácil. Si alguien te dijo, te quiero bendecir con $50, úsalo como quieras. Ese dinero es discrecionario, porque es un ingreso que tú recibiste, que no fue designado en anticipación para otra cosa, y tienes la discreción o opción de usarlo o gastarlo como tú quieras. Entonces, de esos $50, $5 pertenece a Dios como un diezmo. Supongamos que por tu cumpleaños alguien te dijera, aquí hay $100, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, aquí hay $100. ¿Debo diezmar de eso? Claro que sí, porque es dinero discrecionario. $100 te fueron proporcionados para tu cumpleaños y fue dinero de ingreso que recibiste como un regalo sin ninguna designación específica. Entonces, claro que de esos $100, $10, que es 10% del 100, pertenece a Dios como un diezmo. Si por Navidad te dijeran, aquí hay $500, feliz Navidad, espero que tengan un feliz año nuevo también y que sean bendecidos, aquí te estoy regalando $500 por Navidad, haz lo que quieras con esto. Ok, de esos 500, ese es ingreso. Eso es ingreso. Se le debe a Dios 10% de eso, que es $50, porque fue ingreso discrecionario. Pero supongamos que tuvieras una situación donde tú estás con que te van a apagar la luz y el agua te lo van a cortar. Y tú dijeras, ay, necesito ayuda porque me faltan $60 para poder pagar antes de que me lo cortan, y me falta 60 para tener lo suficiente para pagar la cuenta. Y alguien te dijera, aquí hay $60 para pagarle a la compañía de agua y luz para que no te corten el agua y la luz. ¿Se debe diezmar sobre esos $60? No, porque ese dinero no es discrecionario, te fue dado específicamente por el propósito de pagar tu agua y luz para que no te lo cortaron, y no es dinero discrecionario. Digamos que tuvieras una cuenta médica y te mandaron una factura por $1,000 por una visita de doctores, y tú no tuvieras los $1,000 para pagarlo, y alguien te regalara los $1,000 por el propósito de pagar esa factura médica. ¿Se debe diezmar sobre esos $1,000? No, porque eso no es dinero discrecionario. Ese dinero fue propuesta simplemente para pagar tu factura médica. Entonces, de ese dinero no se pagaría diezmo, porque fue asignado con un propósito de anticipación y no es considerado ingreso discrecionario. Esos solo son algunos ejemplos. Si tuvieras preguntas en respecto a eso, contáctame y podría yo ayudarte a entenderlo más claro. Pero espero que eso haya sido suficiente claro para entender si se debe saber si se paga diezmo en algo o no. Pero no seas de esas personas que siempre están buscando formas de no diezmar porque no quieres dar al Señor. Quiero preguntarte, así como los fariseos tenían cuidado de diezmar del eneldo, de la menta, del comino, ¿cuán cuidadoso eres tú para diezmar de cualquier ingreso discrecionario que tú tuvieras? ¿Cuán cuidadoso eres tú para diezmar de cualquier ingreso discrecionario que tú tuvieras? Jesús nunca condenó a los fariseos y escribas por diezmar. Al contrario, parece que Él les comendó, o como que les haya alabado, en una forma de decir, por el hecho de que ellos diezmaban de esta forma. Y lo único que Él estaba reprendiendo en Mateo 23:23 es el hecho que habían olvidado otros importantes asuntos espirituales que tenían que haber seguido y no lo estaban haciendo, pero nunca los criticó por el diezmar. En otra ocasión, los fariseos, en respecto al dinero, como siempre hay gente que no quieren soltar el dinero, los fariseos también quisieron atrapar a Cristo con preguntarle si se le debería pagar a César el impuesto o tributo
que estaban supuestos a pagar. Tenían un tributo, un impuesto que tenían que pagar. Y le dijeron al Señor, ¿es justo, es recto, es correcto darle a César o al gobierno romano ese tributo, ese impuesto, ese dinero? La respuesta famosa de Jesús en Mateo capítulo 22, verso 21, en la versión Reina Valera dice así: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que es muy importante que escudriñemos esta parte de la Biblia porque Jesús respondió famosamente: dele a César lo que es de César. Y no terminó ahí, porque la pregunta fue en respecto a si se le debe dar a César lo que era de él, hablando del impuesto, del tributo. Pero Cristo sintió la necesidad de seguir la plática y hablar de que también se le debe dar a Dios lo que es de él. Y el tópico era dinero. El tópico, el asunto era el dinero. Le preguntaron a Jesús si tenían que pagar esto y era un impuesto requerido por el gobierno romano y el dinero pertenecía al gobierno romano, no le pertenecía a los judíos. Entonces Jesús les instruyó a que pagaran el impuesto, tributo, dinero, porque no era el de ellos desde el principio. Al contrario, pertenecía a César. César era el emperador de ellos. Entonces, no era justo, no era recto mantener de César lo que pertenecía justamente a César, y Cristo lo afirma. Pero también en respecto de que él sigue este dicho con decir y dele a Dios lo que es de Dios, la correlación es claro y es interesante porque pagando dinero era el tópico y el sujeto de esto. ¿Qué dinero entonces? ¿Qué o cuál dinero podría decir uno que pertenece a Dios, de la cual se le debe pagar a Él, porque es de Él en el primer lugar? Los diezmos. Estamos hablando de los diezmos. Los diezmos no nos pertenecen, pero pertenecen a Dios. Por esa razón hay que darle a Dios las cosas que son de Dios, incluyendo nuestros diezmos, porque son de Él y no son nuestros. Y cualquier cristiano obediente no tendrá ningún problema con hacer lo que Jesús dijo en respecto cuando mandó que se le diera a Dios lo que le pertenece. Porque cuando eres obediente a Cristo, pagando tus diezmos es un asunto de obediencia. Número 2. Punto número 2 es: pagando diezmos es un asunto de sumisión. Pagando tus diezmos es un asunto de sumisión. Una vez más, igual como con la obediencia, que cuando uno es sometido a Dios y a su palabra, hacemos lo que Él nos pide y nos sometemos a su voluntad. Es la voluntad de Dios que apoyemos a su obra ministerial aquí en esta tierra a través de pagar nuestros diezmos en nuestra iglesia local, donde nos congregamos y donde se nos alimenta la palabra de Dios. Un ejemplo, en Gálatas capítulo 6, verso 6, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo dice esto: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Una vez más, Gálatas 6, verso 6, Nueva Traducción Viviente, Pablo dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios. Estamos hablando de ustedes que son miembros de la iglesia y que escuchan la palabra de Dios. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, dice, deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Te pregunto, ¿cuánto has compartido con tus maestros espirituales? ¿Cuánto has compartido con tus maestros espirituales? Y aún, ¿cuándo fue la última vez que hayas compartido algo con tu maestro espiritual, con tu pastor, con tu obispo? Algunas personas no compartan nada. No les gusta compartir y
son duros para compartir, son muy tacaños. Hay mucha gente así en todas las iglesias. Y aquí nos dice que debemos compartir con ellos. Te pregunto, antes de que sigamos, últimamente, ¿qué has compartido con tu maestro espiritual? Piénselo y medítelo. Desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, Dios designó que el diezmo fuera para ayudar y apoyar el ministerio, para que hubiera suficiente entrada económica para sus ministros poder vivir de este ingreso mientras que ellos laboraban o trabajaban en la obra de Dios. No fue inventado por hombre, no fue algo que una iglesia decidió un día que iba a ser buena idea, no, fue algo que Dios mismo designó desde antiguos tiempos. Dios escogió esta forma llamado el diezmo para apoyar a su ministerio y para poder económicamente apoyar a sus ministros. Cuando somos sometidos, aquí está la clave, sumisión. Cuando somos sometidos a la palabra de Dios, entonces pasajes como el que acabamos de ver en Gálatas nos ayudan a entender por qué estamos supuestos a proveer para nuestros maestros bíblicos. Y el diezmar es una forma en que hacemos eso. El diezmar es una forma en que hacemos eso. Ahora quiero que vayan al libro de Números capítulo 18. Números capítulo 18, vamos a leer versos 25, 26 y 31. Una vez más en sus Biblias, Números capítulo 18, si quieren ir ahí a ver conmigo, en la versión Reina Valera, verso 25, 26 y 31. Dice la Biblia así. Dios estaba hablando al pueblo y dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Así hablarás a los levitas, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. Una vez más, verso 25 a 26. Dios dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Así hablarás a los levitas. Los levitas eran los ministros de aquel tiempo, los ministros de Israel. Dice: y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. O sea, el diezmo fue dado por Dios de recolectarlo de entre el pueblo de Israel para que los ministros de Israel, llamados los levitas, los sacerdotes, ellos pudieran tomar los diezmos como una heredad o una recompensa por su trabajo. Para confirmarlo, verso 31 dice: y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Aquí el verso dice, hablando una vez más, verso 31, donde Dios estaba hablando en respecto a los ministros, los levitas, los que eran los pastores y obispos de aquel tiempo para Israel. Dice: y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. O sea, los levitas y sus familias, los pastores, los ministros y sus familias tenían derecho al diezmo. ¿Por qué? Dice: pues es vuestra remuneración. Eso significa vuestra recompensación, tu pago, tu salario, tu galardón. ¿Por qué? ¿Qué habían ellos hecho para merecer eso? Ahí dice Dios: por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Dios dice: por causa de tu trabajo en el ministerio. Por tu trabajo en el ministerio, tú recibes diezmos como recompensa. Ahí está muy claro en Números 18. Nota que los diezmos fueron usados como una remuneración o compensación para la obra del ministerio que fue performado por los levitas, que eran los ministros de Israel de aquel tiempo. Y el mismo concepto aplica hoy en día a las iglesias cristianas, en que nosotros apoyamos a nuestros pastores y a nuestra obra local, o sea, nuestra iglesia, a través de pagar nuestros diezmos para apoyar al ministerio. Cuando somos sometidos a Dios y a su palabra, pagar diezmos para apoyar al ministerio es un asunto de sumisión
a la cual con alegría nos entregamos porque queremos ser partícipes activos en apoyar al ministerio local. Cualquier cristiano que ama su iglesia, por supuesto, va a querer ser un partícipe activo en apoyar su ministerio, y eso se hace a través del diezmo o dar nuestros diezmos. Número 3. Punto número 3. Pagando diezmos es un asunto de respeto. Pagando diezmos es un asunto de respeto. Pagando diezmos no solamente enseña que respetamos a la palabra de Dios. Yo espero, ojalá, que tú respetas a la palabra de Dios. Espero que ese sea tu caso. Pero también muestra que respetamos sus mandamientos en respecto a pagar nuestros diezmos. Además, muestra que respetamos nuestra iglesia y su ministerio. Nuestra iglesia y su ministerio. Cuando respetamos nuestra iglesia y su ministerio, entonces pagar diezmos para apoyar nuestro ministerio no es ningún problema por nosotros. Cuando respetas a tu pastor y su ministerio, estás más que feliz apoyarle para que él continúe obrando y trabajando en el reino de Dios, performando sus varias tareas espirituales que él tiene que hacer. Y el trabajo de un pastor es digno de remuneración o compensación o salario o pago, porque ser pastor es un trabajo de tiempo completo. Ser pastor no es una obra fácil, es un trabajo de tiempo completo. Como dice el libro de 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. En la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo dice esto: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza, pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Vamos a leer este pasaje una vez más y disectarlo un segundito. Pablo dice una vez más a la iglesia, dice: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza, pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Entonces vamos a disectarlo un segundo, lo que significa. Aquí él dice: aquellos que trabajan bien en predicar la palabra y enseñar. Eso es tu pastor, tu obispo, tus ministros. Esos que están trabajando en la enseñanza, en la predicación, como está escrito en este verso, dice, deberían ser, primero dice, respetados, y luego dice, bien remunerados. Respetados, dice, y bien remunerados. Quiero que te des cuenta hasta el contexto de cuando la palabra se le dice respetado viene primero antes que bien remunerado. Porque cuando tú respetas al ministerio, estás dispuesto a darle bien remunerado o buena remuneración o buen pago, buen salario a tus maestros espirituales. Cuando alguien no respeta a sus ministros o sus maestros espirituales, no quieren pagarles bien, les quieren pagar lo más barato, lo más loco, lo más poco posible, si es que aún les dan algo. Algunos no quieren darles nada. Y la palabra de Dios nos dice quiénes eran los que deben ser respetados y quiénes deben ser bien compensados o recompensados, remunerados. Dice los que trabajan, dice la palabra, trabajan en la predicación como en la enseñanza, porque hermanos, el predicar y el enseñar es trabajo. Es trabajo. Se requiere mucho estudio y mucha preparación para poder trabajar en algo así. Y alguien que pase tanto tiempo estudiando y preparando y alistándose para esto debería ser
bien pagado para algo lo que están haciendo en su trabajo. Y dice el fin del verso 18, los que trabajan merecen recibir su salario. Quiero que entiendan, nadie quiere trabajar por gratis. Ni tú ni yo, nadie quiere trabajar por gratis. Jamás he conocido a alguien que me dijera a mí me encanta trabajar sin que me paguen. A mí me encanta trabajar por gratis. A mí me ofende cuando me dan dinero por mi trabajo. Jamás he visto a alguien así. Todos queremos ser pagados bien por nuestro trabajo. Queremos ser bien remunerados por lo que hacemos y eso es justo. No es malo querer ser bien pagado o justamente pagado por lo que tú haces. Y cuando pensamos en nuestro pastor, nunca deberíamos pensar de nuestro pastor como un hombre sin empleo, un desempleado, alguien que no tiene trabajo. Porque el trabajar el trabajar en el ministerio, en particular como pastor, es un trabajo de tiempo completo y es digno de un salario justo como cualquier trabajo que otros hagan en el mundo secular. Yo creo que es algo muy ofensivo y frecuentemente lo he escuchado yo como pastor. Tengo ya 21 años de estar pastoreando y he escuchado gente decir a través de los años, ustedes pastores no trabajan. O tú eres pastor, tú estás desempleado entonces, no tienes trabajo. Solo gente ignorante o envidioso hablan así. Alguien ignorante que no conoce la palabra de Dios quizás puede insultarle a un pastor, a un ministro que está trabajando en eso, de decir que él no tiene trabajo. O alguien que odia tanto a su trabajo personal que piensan que están envidiosos de que un pastor está trabajando en algo que él fue llamado de Dios para hacer y que le encanta hacer y es pagado por hacerlo. Porque gente envidiosa y tacaña nunca le quieren ver feliz a nadie más si ellos no están felices en sus trabajos. He encontrado a través de los años que la gente que de verdad están felices con sus trabajos actuales también están felices y entienden que un pastor que está trabajando tiempo completo también merece su salario, igual que tú mereces tu salario por el trabajo que tú haces. Entonces, por favor, nunca seas de esas personas que le insultan al varón de Dios, diciendo tú no tienes trabajo, o tú eres desempleado, o eso no es trabajar. No seas ni envidioso, mucho menos insultador a los ministros de Dios en esta tierra, que ni siquiera va a pensar ese pensamiento en tu mente. Y si lo hayas dicho y pensado, arrepiéntete y arregla cuentas con Dios y con tu pastor, porque nunca debes pensar semejante cosa baja del varón de Dios, cuando desde el principio Dios dijo que los ministros estaban trabajando. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento dice que los ministros trabajan. Y para que tú digas que no trabajan, contradices la palabra de Dios. Por esa razón Pablo dijo a Timoteo en este pasaje bíblico, en respecto a los que predican y enseñan la palabra de Dios como nuestros pastores lo hacen, que ellos son dignos de estar bien remunerados y merecen su salario. Y cuando pagamos nuestros diezmos, eso nos ayuda a aclarar ese asunto, eso nos ayuda a apoyar ese aspecto del ministerio. Cuando tú respetas y amas a tu pastor, entonces pagar tus diezmos para apoyar a tu iglesia local y su ministerio es algo fácilmente dado. Pero cuando tú no pagas tus diezmos en tu iglesia local, es una indicación clara de que tú no respetas ni a tu pastor, ni siquiera a su ministerio. Cuando tú no estás dispuesto a apoyar a tu iglesia y al ministerio de tu pastor con pagar tus diezmos en tu iglesia local, es porque no respetas a su iglesia o su ministerio. Entonces yo sugiero, si eso fuera tu problema, que no respetas para nada en lo suficiente para apoyar su ministerio económicamente con tus diezmos, sugiero que inmediatamente encuentras a otra iglesia, a otro pastor, a otro ministerio a la cual tú puedes respetar lo suficiente para pagar tus diezmos
ahí y que comiences a asistir mejor a esa iglesia. Porque no es justo a tu pastor ni a tu iglesia de que tú estés alimentado bien en la palabra de Dios y ministrado a través de tu iglesia y tu pastor, y luego en torno mandar tus diezmos a otro ministro o otra iglesia, como hay algunos que lo hacen. Por ejemplo, tú no irías a McDonald's para comprar una comida y luego pagarle en el Burger King por esa comida. Tampoco irías a Walmart para comprar algo ahí y luego pagar por eso en el Costco. Y así uno también, cuando come en algún lugar o hace negocio en algún lugar y ahí se paga, lo mismo es con el diezmo. Donde tú pagas tus diezmos en tu iglesia local es donde tú te congregas, donde espiritualmente eres alimentado por tu pastor. Entonces no es justo que digas, yo asisto y atiendo y asisto a la iglesia mengana de tal. Por ejemplo, para ustedes que son miembros del tabernáculo de avivamiento, no es justo que comes espiritualmente y asistes regularmente a nuestra iglesia tabernáculo de avivamiento, pero estás enviando tus diezmos a la iglesia mengana de tal en otro pueblo, o aquí en este mismo pueblo, pero otra iglesia. Hay gente que hacen eso desafortunadamente, que en una iglesia asisten y en otra iglesia pagan diezmos por cualquier razón, pero para mí eso es un gran insulto a tu iglesia y una falta de apoyo al ministerio donde estás asistiendo. Y si tanto te falta respeto por esa iglesia y pastor, cambia de iglesias. Si tú respetas a tu pastor y tu ministerio, el diezmar para apoyar su ministerio es fácil. Es fácil porque tú respetas. Pero si tú no respetas a tu pastor y a tu ministerio, lucharás con pagar tus diezmos en tu iglesia. Y una vez más te digo, si no respetes lo suficiente a tu pastor para apoyarle, luego busca otra iglesia donde te sientes lo suficiente capaz de respetar al pastor ahí, lo suficiente para apoyarle a él allá, según el consejo bíblico, para pagar tus diezmos en esa iglesia para apoyarle. Número 4. Pagando los diezmos es un asunto del amor. Número 4. Pagando los diezmos es un asunto de amor. Primero de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Primero de Timoteo 6:10 en la versión Reina Valera dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Antes de seguir, quiero aclarar para toda la gente confundida que han mal interpretado la Biblia por muchos años: no hay ningún verso en toda la Biblia que dice que el dinero es la raíz de todos los males. No. Dice el amor al dinero. El amor al dinero es raíz de todos los males, no el dinero en sí, para que no tuerces la Biblia como mucha gente lo hacen por ignorancia. Luego en Mateo 6:21, en la versión Reina Valera, Jesús dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. O donde está tu dinero, ahí vas a tener tu corazón. Y finalmente en Mateo 6:24, en la Nueva Traducción Viviente, dice el Señor Jesús: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces te das cuenta que estos tres versos, o mejor dicho, estos tres pasajes bíblicos, se relacionan al asunto de dinero y amor. Se trata de amor, porque si amas al dinero es raíz de todos los males. Donde está tu tesoro o tu dinero, ahí está tu corazón. Y cuando se habla del corazón, se trata del amor que viene del corazón. Y como dijo Jesús en Mateo 6:24, no puedes servir a Dios y al dinero, porque amarás a uno y odiarás al otro. Entonces, todo esto tiene que ver junto con el asunto de que el pagar diezmos es un asunto de amor, porque cuando tú amas a Dios, es fácil diezmar. Cuando tú amas al dinero demasiado, cuando amas mucho al dinero, eso te hace fácilmente tacaño, agarrado, duro con tu dinero, y no estarás dispuesto a soltarlo, ni siquiera cuando sea para una causa buena como el reino de Dios.
prácticamente si conoces a alguien que dice que aman a alguien y nunca les has visto a ellos darle algo, para nada, no han dado nada de ninguna forma, esa persona no ama como dicen que aman. Porque cuando tú amas a alguien, darles algo. Y cuando digo dar, no estoy hablando solo del dinero, pero no hay tiempo de hablar en esto hoy, porque no es el enfoque de esta lección. Pero ah, para que sacan de sus mentes de que uno puede decir tengo gran amor para Dios y ser tacaño cuando es el respecto de diezmos y ofrendas a la iglesia. Esa es una mentira. Cuando amas mucho al dinero, tus manos están bien agarrados, no los sueltas, no los quieres soltar, no los abres para nada, ni siquiera para el reino de Dios. Y gente que ama mucho al dinero así quieren mantenerlo lo más posible y se enojan con la idea, se molestan con la idea de dar 10% de su ingreso, que es el diezmo, 10% a la décima parte. Se enojan de pensar dar esos diezmos en su iglesia local. Cuando tu amor por el dinero es mayor que tu amor por Dios, no pagarás tus diezmos. Una vez más, para todos aquellos que están escuchando, cuando tu amor por el dinero es mayor que tu amor por Dios, no pagarás tus diezmos. Cuando tu amor por Dios es mayor que tu amor por el dinero, pagarás tus diezmos sin ningún problema. Cuando tu amor por Dios es mayor que tu amor por el dinero, pagarás tus diezmos sin ningún problema. Es muy claro que cuando uno tiene su tesoro en algo, como dijo Jesús, donde está tu tesoro, tu dinero, ahí estará tu corazón. Le es muy claro a un pastor cuando el corazón de alguien es fuerte para Dios o fuerte para el dinero. Porque según si dan o no dan y cómo dan, indica claramente dónde está su amor y su corazón. Entonces, por ejemplo, nota que dije no solamente si dan o no dan, pero nota que dije cómo dan. El que no da a las cosas de Dios es porque no ama la obra de Dios. Es muy fácil y cualquiera lo puede ver. Pero yo dije también cómo lo dan. Porque hay gente que dan sus diezmos, pero lo dan con molestia, lo dan con enojo, lo dan con amargura, lo dan como que les molestara darlo. Y si tú eres de una de esas personas que das tus diezmos, regularmente quizás, pero cada vez que tienes que dar tus diezmos te molesta, te ofende, te da cosa, te da algo como que estás molesto, que te amarga, te hace infeliz o algo. Esas condiciones muestran que no amas tampoco a la obra de Dios, porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Cuando das al Señor tus diezmos, debes darlo con una actitud alegre, feliz de darlo, no molesto, para darle lo que ya es de Él. Entonces se le nota en el corazón cómo das y cuándo das, si tu amor es para Dios o más para el dinero. Si tú escoges amar más a Dios y a su palabra, vas a diezmar como su palabra manda. Pero si escoges amar al dinero más, no vas a pagar tus diezmos y tendrás que lidiar con las consecuencias de robar lo que le pertenece a Dios. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, verso 8 y 9. La Biblia dice en Malaquías 3, verso 8 y 9. Versión Reina Valera. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Este pasaje famoso es donde Dios le enseña a la gente que el que no le da diezmos es ladrón y le está robando a Dios. No estás robando a la iglesia, por decir, sino robando bíblicamente a Dios. Y quiero que te des cuenta que la consecuencia, dice él, es la maldición. Verso 9, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Quiero tirarles simplemente un pensamiento en este momento que quisiera que consideraran.
Algunos saben que la nación aquí en este país y por supuesto la economía a nivel mundial, pero como estamos hablando aquí en los Estados Unidos, la economía ha sufrido bastante. Ha habido una, una- un tremendo problema con la economía. Muchos millones han perdido sus trabajos, muchas personas han tenido problemas con hallar trabajo y han perdido dinero en estos meses. Yo te aseguro que hay millones en este país, ni siquiera hablando de todo el mundo, porque cuanto más en el mundo, millones que no pagan a Dios diezmos que le pertenecen a Él. Puede ser que quizás parte de esta pandemia de coronavirus ha sido esta plaga quizás haya ayudado a contribuir a un castigo económico a la gente por haber robado a Dios sus diezmos y sus ofrendas, ya que él dice en verso 9 que la nación entera de aquel tiempo, Israel, fue maldecida por robar los diezmos. Imagínate si Dios castigaría a su propio pueblo Israel, cuánto más lo haría a los Estados Unidos, cuando la gente está robando diezmos y ofrendas. Medítelo, piénsalo, deja que se te saborea un poco ese pensamiento y sigamos adelante. Cuando tú amas a alguien, dándoles algo es fácil y no es problemático. Dando solo llega a ser problema cuando tu amor no es lo suficiente grande por alguien. Cuando tú luchas con diezmar y pagar tus diezmos a Dios consistentemente, si acaso eso fuera tu caso, pídele a Dios que te ayuda a tener amor mayor por Él y que tu amor sea más grande por Él que por el dinero y que te ayuda a tener un amor más grande por Él cada día para que el diezmar ya no sea un problema para ti. Ahora para punto número 5, considere esto, un pensamiento interesante. El diezmar no es solamente un asunto de cuidar al varón de Dios en tu vida y de apoyar su ministerio, sino es un asunto de gratitud y agradecimiento a Dios por las bendiciones que Él te ha dado, ya que Él te ha dado todo lo que tienes. Dios ha sido muy bueno con nosotros y ha sido muy generoso con nosotros. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, en Salmos capítulo 68, verso 19. Salmos 68, verso 19 dice, bendito el Señor cada día nos colma de beneficios. Una vez más, el verso dice, bendito el Señor cada día nos colma de beneficios. ¿Te das cuenta que cada día Dios nos bendice? Cuando consideres el hecho de que Dios es generoso con nosotros y que Él nos bendice con lo que tenemos, entonces la idea de darle el 10% de nuestro ingreso para apoyar su ministerio en la tierra es una petición razonable. Considerando el hecho de que Él nos permita mantener o retener 90% de lo que nosotros ganamos, pero no tuviéramos lo que tuviéramos en el primer lugar si no fuera que Dios nos haya dado su generosidad. Nuestras posesiones, lo que nos pertenece, las cosas que tenemos, son un don o regalo de Dios. Y solo es justo que demostremos a Dios gratitud con darle a Él el 10% que Él pide de nosotros. Para comprobar esto, quiero mostrarte en el libro de Génesis capítulo 14, algo interesante que yo estaba estudiando el otro día, que nunca lo había visto de esta forma, pero creo que sería interesante para que lo escudriñen. En Génesis 14, verso 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Quiero que vean aquí. El sacerdote que está en este verso, su nombre era Melquisedec. Dice sacerdote del Dios Altísimo. Este sacerdote llegó a Abraham y le bendijo y también proveyó un ministerio hacia él, le ministró.
Primeramente le ministró presentándole vino y pan. Yo creo que es interesante que le llevó pan y vino, dice, porque el pan y el vino en el Nuevo Testamento por Jesucristo fue simbólico de su cuerpo y de su sangre, del Evangelio, de que su cuerpo sería quebrado por nosotros y su sangre derramado por nosotros, y en la Santa Cena compartieron pan y vino. Entonces quiero que entiendas que este sumo sacerdote Melquisedec desde el libro de Génesis presentó pan y vino ministrándole, como que estuviera ministrándole simbólicamente el Evangelio a Abraham, y luego le bendijo, hizo una oración por él, diciendo: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Cuando Melquisedec terminó su ministerio a Abraham, dice: luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. O sea, Abraham, el gran patriarca, recibió ministerio del sacerdote Melquisedec, y también había ganado una gran victoria sobre sus enemigos, que le ganó a él muchas cosas. Él fue bien remunerado, recuperó muchas cosas y le hizo rico de una forma. Y en muestra de gratitud a Dios y al sacerdote Melquisedec, Abraham pagó diezmos a Melquisedec de todos los bienes o cosas que él había recuperado o ingresado de su victoria sobre sus enemigos. Si estás interesado en discutir más, o mejor dicho, en leer más, estudiar más de este tópico de Melquisedec y los diezmos y cómo fueron pagados en aquel tiempo, lee el libro de Hebreos capítulo 7 cuando tengas chance, para poder leer un poco más en respecto de esto. Hebreos capítulo 7, cuando tuvieras chance para verlo más. Pero Abraham del principio pagó diezmos al sacerdote por su ministerio, y Dios lo aceptó porque esto fue algo que él hizo en forma de gratitud por lo que él había recuperado sobre sus enemigos. Y el último punto de hoy es punto número 6. Pagando tus diezmos consistentemente es un asunto de confianza en la provisión y promesas de Dios. Punto número 6. Pagar tus diezmos consistentemente es un asunto de confianza en la provisión y las promesas de Dios. En el libro de Filipenses 4:19, en la versión Reina Valera, la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es un pasaje muy famoso, muchos de ustedes ya lo conocen, quizás lo memorizaste, quizás hasta lo citas regularmente, donde habla de la provisión de Dios, donde el apóstol dice a los filipenses, a la iglesia: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero que entiendas que Jesús nunca está en bancarrota, a Jesús nunca le falta, Él es dueño de todo. Él nunca está en bancarrota y Él puede suplir todas tus necesidades. Además, Hebreos 13, verso 5 dice, Hebreos 13:5 en la Nueva Traducción Viviente, dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Otra vez dice: no amen al dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Entonces estos versos, hablan de la provisión de Dios, hablan de cómo Dios provee para nuestras necesidades y que Él no nos abandona. Gracias a Dios que Él nunca nos abandona, ni en nuestros tiempos de necesidad. Entonces, cuando tú confías en Dios para proveer por tus necesidades y de que Él nunca te abandonará aún en tus tiempos de necesidad, luego pagar tus diezmos es fácil porque confías en la habilidad de Dios o las promesas y provisiones de Dios. Pero si tú dudas a la palabra de Dios y a su habilidad, capacidad y disponibilidad a suplir tus necesidades, entonces se entiende por qué tú encontrarías pagar tus diezmos consistentemente difícil por ti. No porque es bueno dudar a Dios, jamás es bueno dudar a Dios, pero al contrario, se entiende por qué tú has luchado con pagar tus diezmos, porque cuando en ti hay un raíz de duda o incredulidad,
te hace pensar quizás como yo necesito estos extra 10% porque estoy inseguro si Dios podrá proveer por mis necesidades si yo le doy a Dios el 10% extra de mi ingreso, de mi entrada económica. Hay gente que piensa así. Y una mayor razón por la cual algunos cristianos luchan consistentemente con pagar sus diezmos cada vez que se les paga o que tienen o que reciben un ingreso discrecionario es porque ellos no confían en la provisión de Dios y no confían en su habilidad o capacidad para proveer. Porque en algún parte de sus mentes ellos están pensando que hay duda en su mente y ellos piensan que quizás Dios no podrá proveer para mí o él, no creo que Él es capaz de hacerlo, como que Él fuera pobre y no pudiera, aunque Dios nunca está en bancarrota. Pero en la mente de gente así siempre sienten la necesidad de retener o de tener el 10% de ingreso que debería ser designado como diezmos. Y en vez de darlo a Dios como están supuestos a hacer, lo retienen para sus gastos en su vida porque piensan que es más importante, porque quizás Dios no podrá ayudarme por los 10% que le he dado a Él. Pero me gusta lo que David dijo en el Salmo 37, verso 25, en la Nueva Traducción Viviente, cuando dijo esto. Este pasaje famoso dice: Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. En otras palabras, él dijo: nunca en mi vida he visto al justo abandonado ni a sus hijos mendigando. Cuando uno es confiado en Dios y obediente a Dios, uno confía que Dios siempre proveerá por él. Este es el testimonio de un hombre que confió en la provisión de Dios y que libremente y gratuitamente dio al Señor. Sabemos que David fue un hombre muy generoso. Él no fue tacaño, él dio mucho para la obra de Dios y lo hizo gratuitamente con alegría porque sabía que Dios iba a proveer para él. Te quiero preguntar ahora a ti, como sabemos que él tuvo confianza en las promesas de Dios de apoyo cuando tenía necesidades legítimas, te pregunto, ¿confías tú en la habilidad de Dios para suplir por tus necesidades legítimamente bíblicas? ¿Confías tú en la habilidad de Dios para proveer por tus necesidades legítimas bíblicas? Si tú luchas con pagar tus diezmos, la respuesta es obviamente no. Si tú no confías en Dios para darte cada día tu pan de cada día, como dice la oración, denos cada día nuestro pan de hoy, tu falta de confianza en la habilidad de Dios y el poder de Dios para proveer tus necesidades cotidianas o diarias hará que tú detienes o retienes el dinero de tus diezmos y que usas ese dinero mejor para comprar lo que tú sientes que necesitas comprar con ese dinero en vez de darle a Dios quien le pertenece en el primer lugar. Muchos de nosotros somos testigos y ejemplos de que Dios tiene poder para proveer. Muchos de nosotros no tenemos ningún problema con el diezmar porque confiamos en nuestro Dios y hemos visto su mano de provisión muchas veces en nuestra vida. Sabemos que Dios no miente y no puede fallar. Sabemos que sus promesas son sí y amén y que su palabra no regresa vacía. Entonces, por esa razón, nosotros como cristianos, discípulos de Jesús, con todo el corazón damos nuestros diezmos a Dios porque estamos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado. Y tenemos la plena confianza de que en la palabra de Dios Él mantendrá sus promesas y siempre nos cuidará. Cuando confiamos en Dios y somos confiados en su palabra, pagar diezmos no es problema por nosotros. Entonces, en conclusión del sermón hoy, quiero decirte, hay muchos versos en la Biblia que hablan en respecto de los diezmos. Y te recomiendo que buscas mucho más profundo en respecto a este tópico, si acaso estás interesado en explorarlo más, para que veas lo que la Biblia habla en respecto de este tópico importante de los diezmos. Era imposible que cubriéramos
todos los versos que existen en este sermón, porque hay tantos versos más que puedes leer en respecto a los diezmos en la Biblia. Sin embargo, siéntete libre a explorar este tópico cuando tengas el tiempo para que conozcas mejor lo que la palabra de Dios habla respecto del tópico de los diezmos. Si tú haces una búsqueda de palabras, buscando específicamente la palabra diezmo o diezmos, encontrarás muchos versos en la Biblia que hablan respecto de este tópico. A mí me gusta usar el internet porque hay enlaces de sitios y páginas web donde tú puedes encontrar fácilmente palabras específicas en la Biblia, todos los versos que pertenecen a eso, para que buscas usando cualquier método que tú prefieres para buscar más del tópico del diezmar. Sin embargo, como cristianos que creemos en la Biblia, creemos que en esta práctica de diezmos todavía sigue hoy, y creemos en dar 10% de nuestra entrada económica o nuestro ingreso a Dios como forma de apoyar su ministerio según su palabra. Porque somos obedientes a la palabra de Dios, pagamos nuestros diezmos. Porque somos sometidos a sus mandamientos, pagamos nuestros diezmos. Porque respetamos a Dios, su palabra, su ministerio, y respetamos a sus ministros, pagamos nuestros diezmos. Porque amamos a Dios y a la obra del reino de Dios más que al dinero, pagamos nuestros diezmos. Porque somos agradecidos a Dios por todo lo que Él nos ha dado y por su gran generosidad hacia nosotros, pagamos nuestros diezmos. Y porque tenemos confianza que Dios proveerá lo que nos faltara, y lo que nos faltara legítimamente. Confiamos en su habilidad todavía de ser Jehová Jireh, nuestro proveedor. Por esa razón pagamos nuestros diezmos. Si tú luchas con regularmente pagar tus diezmos, considere todo lo que acabamos de hablar en este sermón y cómo poder comenzar a machacar, aplastar, matar esos insectos espirituales, esas excusas y pretextos que te han impedido dar tus diezmos, y pídele a Dios que te ayude a conquistar estas áreas en tu vida, para que tú también puedas comenzar a gozar de las muchas bendiciones que vienen para aquellas personas que regularmente pagan sus diezmos. Espero que este mensaje y sermón haya servido de bendición o reta provocativa a tu mente para pensar si has luchado con algo aquí, para que te ayude a orar y madurar en respecto a este tópico, para que tú comiences activamente a participar en tu iglesia local con apoyar tu ministerio local a través de tus diezmos consistentemente y regularmente como la palabra de Dios lo manda, porque amas al Señor, porque respetes a su palabra y su ministerio. Y si has luchado, arrepiéntete, conviértete de nuevo en el corazón y comience a practicar este asunto bíblico importante del diezmo, restableciéndolo otra vez como una prioridad en tu vida. No seas de aquellas personas que esperan a pagar sus cuentas primero y sus facturas y lo que sobra ahí diezman. No, paga tu diezmo primero siempre, mostrando tu confianza y obediencia en Dios, y mira cómo Él te bendecirá. Dios bendice al dador alegre. Dios te bendecirá por tu fidelidad en este asunto. Y como cristianos hacemos esto porque le amamos. Y espero que eso sea el caso por tu vida hoy. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.